Estamos hoy con Adolfo Rossi, licenciado en Ciencias Políticas, magíster en Relaciones Internacionales, docente titular, investigador. Un momento que tenemos un problema técnico y aquí. Y ahora mismo... y sobre todo es también usted trabajó en la Escuela Superior de Guerra del Ejército, director de especialización en políticas públicas de seguridad, pero la primera pregunta, obviamente, tengo que hacerla. ¿Qué opina usted de lo que de Maradona y del empleo de su imagen con fines políticos? ¿Qué opina usted como experto de comunicación política también? Sí, bueno, lo que vivimos estos últimos días evidentemente fue un intento de uso político de una situación trágica que fue la muerte de Maradona, lo cual no es raro en estos lugares que la política se meta con los ídolos populares o con la gente que tiene una gran penetración en la consideración pública. Lo que fue raro esta vez fue la falta de eficiencia en hacerlo. Era evidente que esa organización iba a terminar mal. Pero, intentar hacer un funeral donde pasaran cientos de miles de personas en 8 horas en la casa de gobierno, era imposible que terminara bien. Entonces, yo creo que lo que vimos acá fue un intento de uso político y un resultado bastante poco exitoso de ese intento de uso político. Profe, y sobre todo la pregunta es, ¿no ha sido bastante peligroso el hecho de organizar, de permitir que tantas personas en época de pandemia puedan estar juntas en la calle? No sé, ¿y qué va a pasar en un par de semanas? Sí, sobre todo porque una de las grandes líneas que consistentemente el gobierno nacional había estado bajando como un mensaje público era el tema de no hacer reuniones entre muchas personas, el no aglomerar gente. Inclusive hubo situaciones donde el gobierno salió a criticar fuertemente a quienes se habían autoconvocado en marchas políticas, etcétera, etcétera, y ahora tenemos el contrasentido del gobierno llamando a una movilización multitudinaria. Entonces, bueno, eso esperemos que no haya demasiadas consecuencias. Bueno, eso fue al aire libre, no fue en un lugar cerrado, todo esto dicen que haría que podría tener un menor impacto. Inclusive las cifras de contagios en la ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana de Buenos Aires en estas últimas semanas son bastante bajas, con lo cual es de esperar que tampoco haya un salto violento en los números. Pero bueno, eso habrá que ver en los próximos días qué pasa. Adolfo Rossi, solo un recuerdo y también unas consideraciones. Según usted, ¿realmente Maradona tenía posiciones políticas consistentes y fue un hombre que supo manejar su potencial, su imagen y su riqueza? Tenía posiciones políticas muy fuertes mientras que duraban. ¿Qué quiero decir con esto? Que ha cambiado a lo largo de sus años un montón de posiciones políticas. Digo, fue menemista en los 90 en un gobierno neoliberal que privatizó un montón de cosas en la Argentina y fue chavista en los 2000, 2010, hasta ahora, en un gobierno con una ideología supuestamente totalmente diferente a la que había defendido en los 90. Lo que sí era una persona con mucho peso en la opinión pública y sus opiniones, obviamente, una vez que decía una opinión política, se conocían rápidamente en toda la ciudadanía y tenían impacto en toda la ciudadanía. Pero no, digamos, si uno quisiera ver a lo largo del tiempo, no fue coherente esa opinión. Digo, no sería el único argentino que no fue coherente en los últimos 20 años en su opinión política tampoco. Pero, bueno, era su personalidad y se sentía como, digamos, era una persona que tenía la plena libertad
de decir lo que quería cuando quería y que eso tenía un fuerte impacto en la opinión pública. Mi última pregunta sobre el fútbol en Argentina. ¿Es verdad que hay una relación peligrosa casi entre las barras bravas y el crimen organizado? ¿Y qué papel juega? Se dice, digamos, lo que se sabe, se estudió en muchos casos, fue la relación entre barras bravas y política. Es decir, la cobertura política o de ciertos sectores de la política que tienen algunas de estas barras de los clubes que son utilizadas para mover gente, para los actos públicos, para presionar en la opinión pública a través de estas barras de fútbol. También hay algunas personas que dicen que estas barras estarían ligadas en algún punto con crimen organizado, básicamente con narcotráfico. Bien, pero ahí se discute realmente cuál es eso, si es que son consumidores de narcóticos, si es que son pequeños vendedores o si están más involucrados. Profesor, ahora mismo, porque en Italia hay actores o jugadores de fútbol, es decir, las relaciones entre Italia y Argentina son muy estrechas, pero la paradoja es que de Argentina se habla mucho, pero el país se conoce poco. Por ejemplo, según usted, ¿cuál es el modelo económico que ha prevalecido en su país en los últimos 10 años? Porque a pesar de las diferencias ideológicas entre Macri y Alberto Fernández, hemos visto casi los mismos errores a lo largo de los últimos 10 años. Yo creo que hemos visto los mismos resultados en los últimos años. A veces se llega al mismo resultado por distintos errores. Que creo que digamos, hubo distintas orientaciones de política económica y las dos llegaron al mismo resultado. ¿Qué es lo que cada bando político dice? ¿Ven que la ideología del otro es lo que nos sirve, que nos llevó a malos resultados? Y ambos en principio parecerían tener razón. Eso es un poco la ilógica que se está viviendo en Argentina. Tanto el gobierno de Cristina Fernández como el gobierno de Macri tuvieron un denominador común, que fue hasta la última etapa del gobierno de Macri, que tuvo que hacer el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un alto déficit fiscal. Era visto de distinta manera. En el gobierno de Cristina parecía no importar, se utilizaban otros recursos del Estado para intentar seguir adelante con ese déficit. Ese déficit era en algún punto bien visto porque se veía que con eso se podía estimular la economía, hacer crecer el consumo, subsidiando las tarifas públicas, permitir que sectores de bajos ingresos tuvieran una mayor posibilidad de consumo y que el consumo fuera un poco la rueda de la economía. En el caso del gobierno de Macri tuvo muchas dificultades políticas para achicar ese déficit porque fundamentalmente significó un fuerte aumento en las tarifas públicas, electricidad, gas, comunicaciones, etcétera, etcétera. Y esto, en un momento de contracción de la economía, era fuertemente criticado por un gran sector de la sociedad, más allá de que políticamente también se lo presionaba con esto. Por otro lado, ¿qué es lo que intentó hacer Macri? Intentó paliar ese déficit o sobrellevar ese déficit con deuda pública. Deuda por ahí de muy corto plazo, que a medida que, por un lado, las circunstancias económicas internacionales se modificaban y, por otro lado, se veían sus problemas políticos internos, le era muy difícil renovar, porque aparte también era con alta tasa de interés. Entonces ahí tuvimos la contracción económica del gobierno de Cristina Kirchner por el déficit fiscal, con inflación reprimida, con un cepo cambiario que dificultaba la inversión, y por otro lado la explosión económica del gobierno de Macri por no poder renovar esa deuda pública que llevó a que el tipo de cambio se disparara y también generara inflación y problemas en la economía doméstica. Digo, por distintos caminos, ambos llegaron a un resultado más o menos parecido. Lo que no hay en Argentina es una idea acordada entre los distintos sectores políticos de cómo encarar el problema de la economía argentina.
Muchos hablan del bimonetarismo argentino, de un montón de cuestiones, como si eso fuera un punto de partida común, pero eso es solamente una descripción de la problemática o de la situación. No es un punto de partida compartido para solucionar el problema. Digo, para que se entienda, profesor, ¿cuántos sí, tipos de cambio existen actualmente en Argentina y por qué, según usted, ese gobierno mantiene todos estos tipos de cambio? hay un montón de tipos de cambio, hay más de 10 tipos de cambio, de acuerdo a lo que uno considere. Hay un tipo de cambio oficial que son pues, básicamente para las importaciones. Los productos importados acceden a un tipo de cambio oficial, con ciertas restricciones, pero acceden a ese tipo de cambio oficial. Después hay múltiples tipos de cambio para las exportaciones. Porque digo, si bien nominalmente es el tipo de cambio oficial, a eso hay que restarle las retenciones a las exportaciones. Es decir, un impuesto que se paga en Argentina por exportar. O sea, un impuesto a los sectores más productivos y los que deberían ser los más dinámicos de la economía, los que son competitivos a nivel internacional, los que pueden exportar sus productos, que van desde el 35% a la soja y ahí de ahí van bajando en una escala a otros productos que tienen una menor tasa de impuesto. Después hay lo que se llama un tipo de cambio que se conoce como contado con liquidación, que es el tipo de cambio que se obtiene con la venta de bonos en pesos en el exterior y traer esos dólares, blanquear esos dólares en la economía. Hay otro tipo de cambio que es lo que se conoce acá como dólar bolsa, que es la misma operación, pero en lugar de con títulos públicos, con acciones que cotizan en la bolsa en el exterior. Después hay un dólar, acá se lo llama como dólar blue o dólar negro, que es un dólar paralelo, es un dólar ilegal, es un dólar de la economía, negro, de la economía no declarada. O sea, hay una multiplicidad infinita de tipos de dólares. ¿Por qué lo mantiene? Y yo creo que en parte lo mantiene porque no tiene la capacidad de abrir un tipo de cambio único. Digo, las reservas hoy de la Argentina son muy bajas. Si hoy abriera un tipo de cambio, para sostenerlo con el nivel de reservas que hay, tendría que ser un tipo de cambio altísimo, que dispararía la inflación muchísimo. Y si lo quiere hacer con un tipo de cambio bajo, la gente iría a comprar esos dólares y el Banco Central no tendría dólares para vender. Y muy poca gente vendería dólares a ese tipo de cambio si fuera muy bajo. Entonces, digamos, sobre todo la gente del Ministerio de Economía admite que es un problema esta brecha cambiaria entre los diferentes tipos de cambio, pero sostiene que es algo que hay que mantener hasta que se pueda normalizar la situación. Primero, esa normalización iba a venir de la mano del arreglo de la deuda privada, o sea, del arreglo de la deuda del Estado con tenedores privados de deuda, que fue un canje de bonos, que fue un canje exitoso, pero no logró calmar el mercado cambiario. Después iba a venir con la presentación del presupuesto 2021 en el Congreso, donde se esperaba generar expectativas positivas, porque el presupuesto planteaba una reducción importante del déficit fiscal, y etcétera, etcétera, etcétera. Tampoco se logró eso. Y finalmente, ahora se pone la esperanza en el arreglo con el Fondo Monetario Internacional, que todavía no se sabe si ese arreglo incluiría solamente, entre comillas, patear para adelante la deuda, extender los plazos de vencimiento de la deuda que tiene actualmente Argentina con el fondo, o se incluiría un ingreso de fondos frescos a la reserva del Banco Central de Argentina. Pero bueno, hay que ver cómo sale esa negociación, cuándo se termina y efectivamente cómo los operadores económicos y los mercados toman el resultado de esa negociación. En Argentina tenemos una particularidad, que es que hay ciertos meses donde se vende y se liquida la cosecha, que es fundamentalmente a partir de marzo de todos los años, donde hay un fuerte ingreso de dólares. Bueno, un poco quieren extender esta situación hasta el ingreso de esos dólares, que traería cierta calma en el mercado de cambios.
pero Es hay que ver conocido. si lo logran. Yo lo digo con el máximo respeto porque yo he vivido en Mendoza y en Buenos Aires durante simplemente 2 meses en 2019. Y tenía la impresión, y repito, lo digo con el máximo respeto porque tengo muchos amigos argentinos, que muchos argentinos viven en una burbuja, es decir, no entienden, yo decía que era súper costoso viajar a Argentina y era mucho más barato viajar en cualquier otro lugar de América Latina. Hay una percepción ciudadana, diría yo, de los problemas frente al mundo, no solamente de los problemas del día a día, de las relaciones entre Argentina y el mundo, de lo absurdo que parece desde afuera la situación económica argentina. Lamentablemente yo creo que esa percepción es en un grupo bastante pequeño de la sociedad. Los costos que tiene Argentina, por ejemplo, el nivel de impuestos que tienen todo lo que se consume, y estoy hablando de cuestiones de consumo básico de Argentina. Aproximadamente el 50% de una botellita de agua mineral en Argentina son impuestos. ¿Bien? Más del 50% de un auto en Argentina son impuestos. Entonces, digo, eso que acá se vive como algo natural, como algo dado, porque es así, porque en los últimos años siempre fue así, realmente no es cuestionado por muy poca gente. Y mucho menos pensando en comparación con otros países. Argentina es una sociedad y creo que en parte se explica por los problemas que está viviendo, que los problemas que vive hace que uno se concentre mucho más en esos problemas y no en mirar tanto para afuera, pero es una sociedad muy centrada en sí misma, digamos, que ve muy poco lo que pasa en el mundo. Pero digo, eso lo ve uno a nivel social y lo ve en otras cosas. La parte de internacionales de los medios de comunicación prácticamente no existe. En las Digo, eso te relaciones muestra un poco cómo importa muy poco lo que pasa afuera. Y en las relaciones con el FMI, por ejemplo, esta relación de amor-odio con el FMI, según usted, ¿cambiará también la percepción que tiene Alberto Fernández y su gobierno? Porque me imagino que al final de la pandemia, cuando esta maldita pandemia terminará, incluso Argentina necesitará reanudar intercambios comerciales con el exterior y no sé, ¿podría pedir otra vez ayuda al FMI? Yo por eso te comentaba antes que no se conoce efectivamente qué tipo de acuerdo se va a hacer ahora con el FMI. ¿Y por qué importa, inclusive en la política interna, qué tipo de acuerdo? Porque dependiendo del tipo de acuerdo que uno haga, va a ser el tipo de condicionalidades que el FMI le va a poner para ese acuerdo. ¿Qué quiero decir con esto? Una típica va a ser que te va a pedir reducir el déficit fiscal. ¿Cuánto? ¿En qué plazo? Bueno, eso va a depender del tipo de acuerdo que hagas. Si vos le pedís más dinero, seguramente las condicionalidades van a ser más duras. Si vos le pedís menos dinero o solamente tiempo, las condicionalidades van a ser distintas. Entonces depende qué tipo de acuerdo se haga, también va a condicionar la política interna. Y también va a condicionar, sobre todo, la dinámica interna de la coalición de gobierno. En Argentina lo que estamos viendo ahora es un gobierno coalicional, pero donde el actor que tiene más poder es la vicepresidenta y no el presidente. Entonces eso dificulta mucho el funcionamiento del gobierno. Digo, después están las cuestiones casi de intentar adivinar, esto lo quería Cristina o lo quería Alberto. ¿Esta es una idea de Cristina o es una idea de Alberto? ¿Esta posición del gobierno le impulsa a Cristina o le impulsa a Alberto? Digo, pero que en el fondo no importa, son posiciones que toman, más allá de la dinámica interna de su coalición de gobierno. Y lo que se está viendo es que hay un sector fuerte de la coalición de gobierno que es bastante refractario a la idea de un ajuste y a la idea digamos, de lo que implicaría un acuerdo con el FMI. Bueno, ¿cómo esto se logra procesar al interior de la coalición de gobierno? Va a ser muy importante. Digo, va a ser muy importante porque el acuerdo necesita aprobación del Congreso,
donde no solo importa lo que haga la oposición, que muy probablemente la oposición acuerde o esté de acuerdo en las medidas que le pide el FMI, pero ahí también importa digamos, que ponga la firma la vicepresidenta, en que quede claro que toda la coalición de gobierno apoya esas medidas. Porque Y a gran pesar parte del de peso, disidencia, a pesar del peso de Cristina, porque los votos eran de Cristina Kirchner, totalmente. la crisis podría cambiar el peso político de Alberto Fernández. Otros analistas, obviamente otros analistas, sobre todo macristas, han dicho no existe un Alberto Fernández político, no tiene su ideología. ¿Comparte usted esta opinión o podría también salir el Alberto Fernández político y con su propia ideología? Ahora, por causa del coronavirus. A ver, yo creo que él tuvo una gran oportunidad a principios de año cuando su imagen positiva era más del 80%, con el inicio del manejo de la crisis que significó la llegada de la pandemia a Argentina. ¿Sí? Ahí la imagen presidencial creció muchísimo y el apoyo de la población a su gobierno fue altísimo. ¿Qué es lo que va pasando? Yo creo que puede llegar a aparecer. Lo que pasa es que cada vez va teniendo menos espacio. En la medida que los resultados son malos o no son los deseados, cada vez tiene menos espacio para aparecer ese Alberto diferente a Cristina. Digo, pues si aparece un Alberto diferente a Cristina, lo va a tener que justificar en los resultados. Y los resultados ahora no lo están acompañando. Digo, ¿cómo hace una personalidad pública para, no pudiendo tomar todos los votos del otro lado, porque hay una cuestión ideológica, hay una cuestión hasta de la propia identidad del kirchnerismo se crea en confrontación con el FMI, en confrontación con los grandes capitales, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo hace para ser, no pudiendo tomar esa parte, cómo hace para crecer a Alberto Fernández? Tiene que tomar una parte de votos que no son propios. Tiene que atraer un sector de la sociedad que no lo votó. Bueno, no lo va a atraer con los resultados que está teniendo. Para poder atraer a ese sector de la sociedad, tiene que mostrar buenos resultados. Y uno podría decir, para mostrar buenos resultados tendría que poder tener poder político atrayéndolos, con lo cual es un círculo vicioso. Existe la posibilidad, ahora yo hablo con un pensamiento italiano, porque en Italia, en Francia, en muchos países, en Alemania, se hacen gobiernos, grandes coaliciones de gobierno, es decir, centro, izquierda y derecha, en un gobierno nacional cuando hay una presión exterior, cuando hay una crisis como la del coronavirus. ¿Existiría una posibilidad hoy en día de una coalición entre los macristas y partes de la coalición de Alberto Fernández? Qué difícil. Digo, hay por un lado, Argentina la última década, por ejemplo, viene profundizando lo que acá se denomina la grieta, o sea, una gran separación entre un sector kirchnerista y un sector más que macrista, fuertemente antikirchnerista. Ahora, si está Cristina, el sector antikirchnerista es imposible que esté en el gobierno. Si no está Cristina, le es muy difícil a Alberto liderar el sector antikirchnerista. Primero tendría que tener la voluntad de pelearse con su vicepresidenta, con el poder que significa su vicepresidenta, por ejemplo, la gobernación de Buenos Aires, que es la provincia más grande del país, e intentar liderar un sector hasta hoy antikirchnerista. No lo veo, es muy difícil, prácticamente imposible pensar en esa opción. Si él hubiera ido tejiendo a lo largo de este año, cuando tenía una imagen positiva muy alta, ciertas relaciones con otros actores políticos para ir generando una tercera opción, ni kirchnerista ni antikirchnerista, una tercera opción superadora, podría ser, pero él decidió no hacerlo. Entonces, el tiempo no se puede volver atrás.
la situación política que él tenía a principio de año dista mucho de la situación política que tiene hoy. Con lo cual su margen de maniobra hoy es mucho más chico de lo que era a principio de año. Y incluso como relaciones internacionales ha cambiado mucho. ¿Qué opina internacional de ese gobierno hasta ahora? Yo creo que este gobierno tiene fuertes tensiones en el ámbito internacional. Por un lado, el sector más ideologizado del gobierno es un sector que busca defender a Maduro en los organismos internacionales y en los organismos regionales, que ve muy bien la relación con China y con Rusia. Y por otro lado, un sector más pragmático ve que tiene que tener buenas relaciones con Estados Unidos, fundamentalmente por los votos de Estados Unidos y Occidente en el Fondo Monetario Internacional. Entonces hay una tensión. Un día un embajador en la OEA defiende al régimen de Maduro, al día siguiente un embajador en la ONU vota a favor del informe Bachelet en contra del régimen, de la violación, digamos, mostrando la violación a los derechos humanos del régimen de Maduro. Y es constantemente este tipo de juego. Queremos producir la vacuna de Oxford en Argentina con un laboratorio nacional y un laboratorio mexicano, pero queremos al mismo tiempo comprar la vacuna rusa que todavía no fue aprobada en ningún lugar del mundo. Tenemos estas dualidades constantemente que no nos hace posicionar en el fondo en ningún lado. Todo el discurso es a favor de Mercosur, e inclusive hasta algunos hablan de volver a rearmar lo que era UNASUR, pero no nos podemos ver con Brasil, porque está Bolsonaro. Entonces digo, es constantemente un ni. No hago esto, pero sí quiero hacer lo otro, pero digamos, no terminamos haciendo nada. Creo que en este sentido el gobierno de Macri, guste o no, tenía mucho más claro qué posicionamiento quería tener en el mundo. Y hacía acciones coherentes con ese posicionamiento. Uno podía criticar el posicionamiento, podía decir que tener buenas relaciones con Estados Unidos no era una cuestión principal para Argentina. Pero una vez que él había decidido eso, hacía acciones coherentes con esa finalidad que buscaba. Profesor, siendo la Argentina creo, el sexto país en el mundo con más muertos por coronavirus, ¿qué piensa usted? Ya ha dicho algo, pero ¿qué piensa usted en general de la decisión del gobierno de Alberto de permitir, por ejemplo, la reapertura del turismo para el ingreso de los dólares de los turistas de países vecinos como Uruguay, Chile, Brasil? Eso es otra cosa totalmente contradictoria. Digo, hasta hace 2 semanas en Capital, en Buenos Aires y en el área metropolitana vivíamos en lo que acá se llamaba el aislamiento social preventivo obligatorio. O sea, no se podía hacer nada. Había que pedir permiso hasta para ir a visitar a un familiar enfermo. Había que sacar por internet un permiso para poder transitar. Después de esto, de un día para otro deciden abrir el turismo internacional. Es absolutamente, digamos, contradictorio una cosa con la otra. Uno dice, bueno, pero se necesitan los dólares. Pero también hubo un montón de costos económicos de extender la cuarentena, de manejar la pandemia como lo manejaste, que antes decían que no importaban, que lo que importaban eran las vidas y tampoco pudiste salvar demasiadas vidas. Un mero ejemplo, desde el oficialismo se decía en marzo, abril de este año, que por suerte Macri no era más presidente porque si no iba a haber 10.000 muertos en Argentina por coronavirus. Hoy estamos mucho más cerca de 40.000 que de 10.000. Entonces, digo, no manejaste bien la pandemia, no tuviste los resultados sanitarios que buscabas y tuviste altísimos costos económicos. Ahora, para intentar subsanar un poco esos costos económicos, tomás medidas que sanitariamente no las podés justificar. Profesor, aquí tenemos también ciudadanos que nos escuchan y acaba de llegarme una pregunta sobre, porque ustedes también estudia estrategia militar, política. Según usted, si no hubiese un cambio
en Venezuela. ¿Hay alguna posibilidad de que ejércitos paralelos como el ELN, como las FARC, pierdan hegemonía y pierdan también esta posibilidad de ingerir en los asuntos de países, incluso como Perdón, Colombia, de la región, y no sé si tienen también injerencia? no te escuché demasiado bien la pregunta. Escuché algo con FARC y ELN, pero te pido si me la puedes repetir. Sí, le pido disculpas. Es que varios venezolanos acaban de pedirme, si mañana hubiese un cambio político en Venezuela, ¿hay alguna posibilidad de que ejércitos como el ELN, ejércitos paralelos, el ELN, las FARC, pierdan hegemonía y estas bandas, estos grupos paramilitares juegan un papel también en Argentina? ¿Tienen intereses económicos en Argentina también? Primero, estos grupos no tienen hegemonía. Digo, ni siquiera en Venezuela ni en Colombia tienen hegemonía. Con distintas realidades, la FARC y el ELN, la FARC con un proceso de paz, el ELN a veces pidiendo el proceso de paz, a veces él mismo rompiéndolo, son actores con peso, pero no son hegemónicos ni mucho menos. Un cambio político en Venezuela obviamente los debilitaría a todos estos actores. Debilitaría porque el régimen venezolano suele tener muy buena relación y hasta algunos sostienen negocios compartidos con estos actores, negocios no siempre lícitos, compartidos con estos actores internacionales. Obviamente que una caída del régimen de Maduro y el establecimiento de un régimen político distinto en Venezuela limitaría su accionar. Uno hasta inclusive podría pensar en mayor cooperación con el gobierno de Colombia para seguir presionando y arrinconando a estos sectores, tanto lo que queda de la FARC como el ELN. Pero lo que tenemos que cada vez más estos grupos ya han dejado hace años de ser grupos ideológicos revolucionarios con fines políticos y se han transformado cada vez más. Digo, y acá cito, por ejemplo, autores como Mariano Bartolomé o Carolina Sampó, que estudian mucho estos temas, en grupos ligados al crimen organizado. Estos grupos del crimen organizado trabajan fundamentalmente en las fronteras de Colombia con Venezuela, Colombia con Brasil, con otros países. No se ha detectado en Argentina demasiado presencia, más allá de algunos ex líderes de la FARC que viven o que vivían en Argentina. Pero obviamente, como actores ligados al crimen organizado, un Estado fuerte en Venezuela, cooperando con sus vecinos, obviamente les dificultaría mucho su accionar. Mi última pregunta es, ¿y qué problemas tiene, cómo enfrenta Argentina, que siempre ha tenido una política de los brazos abiertos, a esta presión migratoria? Porque hay muchísimos venezolanos que huyen la pobreza y se van, por ejemplo, a Argentina. ¿Es un problema para vosotros también, como para los colombianos, para los ecuatorianos, es el número de personas que llegan desde en el país desde Caracas, desde Venezuela? No, digamos, en los últimos años se han recibido muchos migrantes venezolanos en Argentina y se han adaptado y se han incorporado bastante bien a la sociedad argentina. Si bien hay que destacar que el número es mucho menor a lo que pasa en los países que son fronterizos con Venezuela. Ya llegar a Argentina requiere otro tipo de logística, digamos. En los países fronterizos, en Colombia, Ecuador, Brasil, en cierta zona de Brasil, pasan caminando. A Argentina desde Venezuela no llegás caminando. Queda muy lejos, son miles de kilómetros. Entonces ya eso es un impedimento claro. E inclusive en los últimos tiempos, en los últimos, diría, año y medio, 2 años, la misma situación económica argentina también actúa como un desincentivo para que vengan los venezolanos. Primero por una cuestión de muchos, que también se da con otro tipo de migraciones en Argentina,
trabajan acá para enviarle dólares a la familia que queda en Venezuela. Hoy con las restricciones del movimiento de dólares que tiene Argentina y con lo caro que es el dólar en Argentina, o sea, con lo bajo que son los salarios en dólares en la Argentina, esto se dificulta cada vez más. Entonces eso ya actúa hasta para un límite, más allá de los límites naturales que dificultan el traslado, esto es un límite económico a el establecimiento de venezolanos en Argentina. Hace poco salió en la prensa que hasta inclusive hay una pequeña salida de venezolanos de Argentina. Algunos por temas económicos, por esto que digo de la dificultad de enviar dólares a su país de origen, y otros por cuestiones políticas que dicen, bueno, el gobierno argentino se va pareciendo cada vez más al chavismo, no queremos volver a vivir esto, nos vamos antes de que esto pase. Y profesor, perdone, de verdad es la última. ¿Es posible que un país como Argentina, donde se ven efectivamente las diferencias entre ciudad y provincia, entre grandes ciudades y la gran provincia del país, ¿qué se puede hacer para modernizar el país y para que efectivamente el país pueda seguir adelante? ¿Qué podría hacer, por ejemplo, Alberto Fernández en los próximos 100 días? ¿Tiene Argentina las posibilidades internas de producción sin tener que pedir ayuda, por ejemplo, otra vez al FMI? ¿Podría rescatarse sola? Yo creo que el gran problema de Argentina es que necesita inversiones. Digo, es mentira que la vaca te da leche. La vaca la tenés que criar, la tenés que cuidar, la tenés que ordeñar, la tenés que dejar leche industrializar. Digo, la vaca sola no te alcanza. Y el problema de Argentina son las inversiones. Digo, que también viene de la mano de esta idea política de crecer a base del consumo. Bueno, el consumo sin inversiones en algún momento te genera un cuello de botella que te impide seguir creciendo y te genera inflación. Entonces, Argentina lo que requiere son inversiones. Algunos dicen inversiones extranjeras, otros dicen inversiones de los argentinos que tienen un montón de dólares guardados. Inversiones de cualquier lado que sean, se necesita inversiones para poner el sistema productivo en funcionamiento de vuelta. Esto no se va a solucionar en 100 días. Esto requiere de acuerdos políticos, requiere que se generen reglas estables en el tiempo para que los inversores confíen en que esa inversión puede llegar a tener un buen resultado. Requiere de un montón de cosas. Digo, más allá de cuestiones estructurales que tiene la Argentina que solucionar, que es, por ejemplo, la distribución demográfica. En Ciudad de Buenos Aires y los alrededores vivimos prácticamente el 40% de la población. Y hay provincias que tienen, toda lo que es la Patagonia, tiene poco más de un habitante por kilómetro cuadrado de promedio. Entonces, digo, son cuestiones estructurales que ya Sarmiento en el siglo XIX veía, digo, no es algo nuevo, que digamos, a partir de los procesos de industrialización del siglo XX se incrementó y es cada vez peor. Pero digo, tenemos problemas estructurales de larga data que hay que empezar a resolver en algún momento. Y aparte tenemos problemas urgentes que tienen que ver con la puesta en marcha del sistema productivo argentino, que insisto, más allá que uno subsidie ciertos sectores, le dé un plan social a alguien para que consuma, lo que se requiere son inversiones. Si vamos a simplemente intentar que los sectores desposeídos o que menos tienen consuman un poquito más, en el corto plazo te puede mover un poquito la aguja, pero tiene un límite muy corto. Digo, si no hay trabajo, el trabajo genuino, el trabajo privado, no va a haber crecimiento de la economía. Porque el trabajo público, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años en Argentina? Creció el empleo público.
crece el empleo público, pero para poder crecer tiene que pagar salarios más bajos. Con el cual en el fondo es lo mismo. Estás dando un seguro de desempleo encubierto. Pero eso hasta dónde aguanta. Si no tenés inversiones que realmente generen trabajo genuino, generen nueva riqueza, seguir haciendo milagros para redistribuir lo que tenés, no te va a alcanzar. Desafortunadamente, bueno, Adolfo Rossi, usted ha sido muy claro, porque entonces muchísimas gracias por esta entrevista y espero que alguien pueda efectivamente entender el problema. Amamos a Argentina y hablamos del país en esta manera, pero es una situación increíble que no puede seguir así. No sé si usted opina lo mismo. Un solo dato, se calcula que, digamos, el INDEC, que es el organismo público que hace las estadísticas, se calcula que en la medición de pobreza que hace 2 veces al año, en mayo y en noviembre, se calcula que la que tiene que cerrar en noviembre de este mes va a estar en alrededor del 50%. ¿Eso es no tener problemas? Adolfo Rossi, gracias por esa entrevista. No, por favor, gracias a vos.